infierno no terminó cuando el motor murió. No terminó durante los 4 días de tormenta que nos arrojaron al olvido, ni cuando vi a mi compañero. Mi infierno no terminó cuando el motor murió, ni cuando la tormenta nos robó el horizonte durante 4 días interminables. No terminó cuando vi la vida abandonar los ojos de mi compañero, ni después de contar 14 lunas llenas en la más absoluta soledad. Ni siquiera terminó el día en que, después de 438 días, sentí la arena bajo mis pies y besé la tierra como un devoto besa a su Dios. Number. Mi verdadero infierno, un infierno de susurros y miradas de reojo, comenzó en el momento en que volví al mundo de los hombres. Cuando me rescataron, no vieron a un hombre que le había arrancado 14 meses de vida al océano. Vieron un fraude, un fantasma demasiado bien alimentado para su propia historia. Sus preguntas no eran de admiración, sino de sospecha. Y en el silencio entre esas preguntas flotaba una palabra terrible, una acusación que me marcaría para siempre. Caníbal. Me llamo José Salvador Alvarenga. La ciencia dice que soy el náufrago que más tiempo ha sobrevivido a la deriva en la historia, pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la más oscura, es la que vino después, porque el océano me quitó a mi amigo, me quitó mi cordura y me quitó mi identidad. Pero cuando volví, la civilización intentó arrebatarme lo único que me quedaba, la verdad de mi sufrimiento. Esta no es solo la historia de cómo sobreviví en el mar. Es la historia de cómo, después de sobrevivir, tuve que enfrentarme a una tormenta mucho peor, la incredulidad de la humanidad. La historia de supervivencia más increíble jamás contada esconde también una terrible injusticia. Para descubrir los secretos de este viaje al límite de la existencia humana, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No querrás perderte este capítulo de La Marea Oscura. Todo comenzó con la promesa de una buena pesca y el olor a sal en el aire de Paredón, México. Era el 21 de diciembre de 2012. El mar picado y la amenaza de un norteño no me asustaban. Yo era Chancha, el pescador que salía cuando otros se quedaban en casa. La Navidad estaba cerca y mi bolsillo vacío. Mi compañero de siempre se negó a salir, pero encontré reemplazo en un chico joven, Ezequiel Córdoba, de apenas 23 años. No tenía experiencia, pero sí necesidad, y eso a veces es suficiente. Nuestra barca de 7 metros era un simple casco de fibra de vidrio, sin techo, sin refugio, un cascarón abierto al océano. Cargamos lo de siempre: anzuelos, cuchillos, un radio VHF, agua para un par de días y una enorme hielera para los tiburones. Nos adentramos 70 kilómetros en el Pacífico, y las horas pasaron rápido entre el trabajo y las olas. La pesca era buena, muy buena. Pero el viento comenzó a aullar y el mar a enfurecerse. Las olas ya no nos mecían, nos golpeaban. Muros de agua se levantaban a nuestro alrededor. Vi el terror en los ojos de Ezequiel, acurrucado en el fondo de la barca como un animal asustado. «Volvemos», le grité por encima del estruendo. Giré la llave del motor de 75 caballos. 1, 2, 3 veces. Solo el chasquido metálico y un silencio mortal. El motor había muerto. Estábamos solos, en el corazón de una tormenta salvaje, sin propulsión, sin control. La barca empezó a girar sobre sí misma, una hoja indefensa en un torbellino. Y el océano, nuestro lugar de trabajo, se convirtió en nuestra jaula. El pánico fue un sabor metálico en la boca. Cogí el radio, nuestra única esperanza, y grité a mi jefe en la costa, pero la batería estaba casi agotada. Mis palabras se perdieron en un mar de estática. La conexión con el mundo se había cortado para siempre. La tormenta nos torturó durante 4 días y 4 noches. No había arriba ni abajo, solo un caos de agua y espuma. Para no hundirnos,
Tuve que tomar una decisión que me atormentaría durante meses: aligerar la barca. Arrojé por la borda nuestra pesca, casi 400 kilos de tiburones, nuestro salario, nuestra comida. Con ellos se fueron los anzuelos, las líneas, todo nuestro equipo. Cada pieza que se hundía en el abismo era un pedazo de nuestro futuro que se desvanecía. Cuando la tormenta por fin se calmó, un silencio irreal nos rodeó. El mundo se había reducido a tres cosas: nuestra pequeña barca, un cielo inmenso y un océano azul que se extendía, vacío e indiferente, hasta donde alcanzaba la vista. La costa había desaparecido. No lo sabíamos entonces, pero una corriente invisible, un río dentro del mar, nos había capturado y nos arrastraba hacia el oeste, hacia la nada. En tierra, la búsqueda duró apenas 2 días. Nos dieron por muertos. 2 nombres más en la larga lista de hombres que el mar se traga. Para el mundo, habíamos desaparecido. Para nosotros, el verdadero viaje, la verdadera prueba, apenas estaba comenzando. Cada amanecer ya no era una promesa, sino la confirmación de nuestra condena. Los primeros días fueron una agonía de labios agrietados y estómagos vacíos. El sol nos cocinaba vivos. Pero mi instinto de supervivencia, el de un cazador, se negó a morir. Empecé a observar, a aprender las nuevas reglas de este mundo acuático. Vi que los peces más pequeños buscaban la sombra de nuestra barca. Pasaba horas, inmóvil, con el agua hasta el pecho, las manos sumergidas, esperando el instante preciso para cerrarlas de golpe. A veces atrapaba uno. Era minúsculo, apenas un bocado, pero era una victoria contra la muerte. Luego descubría las aves marinas. Se posaban en el borde de la barca, confiadas. Aprendí a ser una estatua, a no respirar, a esperar. Cuando una se acercaba lo suficiente, mis manos eran más rápidas que su instinto. Un movimiento seco y era mía. Le rompía las alas para que no escapara. Al principio, el sabor de la carne cruda y la sangre caliente me provocaba arcadas. Tenía que taparme la nariz para poder tragar. Pero pronto mi cuerpo desesperado aprendió a aceptarlo, a anhelarlo. Las tortugas eran un regalo del océano. Cuando subían a la superficie a respirar, con un esfuerzo sobrehumano, las volteaba y las subía a la barca. Su sangre se convirtió en mi agua, su carne en mi festín. Me estaba convirtiendo en una criatura diferente, un salvaje. Mientras mi cuerpo se adaptaba a esta nueva y brutal realidad, mi compañero Ezequiel simplemente se apagaba. Mientras yo me transformaba en un depredador para aferrarme a la vida, Ezequiel se desvanecía. La brutalidad de nuestra existencia lo destrozó por dentro. La visión de mí, desgarrando un pájaro con los dientes, bebiendo la sangre espesa de una tortuga, era más de lo que su espíritu podía soportar. Se negó a comer. Cada vez que intentaba darle un trozo de carne, su cuerpo se retorcía en violentas arcadas. Vomitaba hasta el agua de lluvia que lográbamos recolectar. Se acurrucaba en su extremo de la barca, cada vez más delgado, más silencioso, con la mirada fija en un punto del horizonte que solo él veía. Le suplicaba, le gritaba, le metía a la fuerza pequeños trozos de pescado en la boca, pero él los escupía con una debilidad que me partía el alma. Su mente había tomado una decisión, y su cuerpo la obedecía ciegamente. Ya no éramos dos náufragos, éramos un hombre luchando desesperadamente por vivir y otro esperando serenamente la muerte. Durante este tiempo, el aislamiento y el hambre comenzaron a jugar con nuestras mentes. Una noche, vi una figura luminosa, de pie sobre el agua, observándonos en silencio. Creí que era el principio de la locura, pero cuando se lo conté a Ezequiel, sus ojos hundidos se llenaron de un terror que reconocí. «Yo también la he visto», susurró. Un testigo silencioso, quizás un ángel o un demonio, nos acompañó en esas semanas finales.
Yo estaba viendo a un hombre morir a cámara lenta, a 1 metro de distancia, en la prisión más grande del mundo. Después de 4 meses, Ezequiel era solo piel y huesos. Su voz se había extinguido. Una mañana, antes de que sus ojos se cerraran para siempre, me agarró la mano y con un último esfuerzo me hizo prometerle algo. Si yo lograba sobrevivir, tenía que encontrar a su madre. Tenía que contarle su historia, decirle que no sufrió, que rezó hasta el final. Se lo juré. Murió esa misma tarde, tan silenciosamente como una vela se apaga, y en ese instante comenzó mi verdadero descenso al infierno de la soledad. El silencio en la barca se volvió ensordecedor. Ya no tenía a nadie con quien compartir el miedo, nadie que me recordara mi propia humanidad. Me negué a entregar su cuerpo al océano. No podía. Durante 6 días su cadáver permaneció sentado en el otro extremo de la barca. Le hablaba como si estuviera dormido. Le contaba mis planes para cuando nos rescataran. Le preguntaba su opinión. Él era mi única compañía, mi ancla a la cordura. Pero su cuerpo comenzó a descomponerse bajo el sol implacable. Al 6.º día, mientras le hablaba, me di cuenta de la verdad. Estaba conversando con la muerte. La locura me estaba abrazando. Con un dolor que desgarró lo poco que quedaba de mi alma, recé por él. Me despedí de mi único amigo y deslicé su cuerpo frágil al agua. Los tiburones, que nunca nos abandonaban, aparecieron al instante. Me di la vuelta, incapaz de mirar. En ese momento, lo supe. Estaba completa, absoluta e irrevocablemente solo. Los meses que siguieron fueron una batalla campal contra el vacío. Para no ahogarme en el silencio, mi mente creó un universo paralelo. Los pájaros que cazaba dejaron de ser solo alimento. Se convirtieron en jugadores. Les puse nombres de estrellas del fútbol: Messi, Kaká, Maradona. Usaba la cabeza de un pez como balón y organizaba partidos delirantes en el fondo de la barca, narrando cada jugada con una pasión fingida. Eran mis compañeros de equipo, mis rivales, mi público. Era un teatro del absurdo que me mantenía cuerdo. Pero la desesperación siempre volvía. Hubo noches en que la idea del suicidio era un consuelo dulce. Sostuve el cuchillo contra mi garganta más de una vez, listo para terminar con el sufrimiento. Pero siempre la imagen de la madre de Ezequiel y mi promesa me detenían. Me aferré a esa misión como un náufrago a su balsa. La soledad era tan física que anhelaba sentir algo más, incluso el dolor. Llegué a meter los pies en el agua rodeado de tiburones, esperando que uno me mordiera, solo para sentir un contacto, una realidad que no fuera la de mi propia mente desintegrándose. Empecé a contar las lunas llenas para medir el paso del tiempo. 9 lunas pasaron desde que Ezequiel se fue. Yo ya no era el pescador de México. Era una criatura de pelo y barba largos, de piel quemada por el sol. Un ermitaño loco que hablaba con las aves y le rezaba a un Dios que parecía no escuchar. Un día, después de lo que me pareció una eternidad, mis ojos cansados vieron algo que no era una ilusión. Un coloso de acero, un buque portacontenedores, navegaba en mi dirección. La esperanza, un sentimiento que creía muerto, explotó en mi pecho. Me puse de pie, agité los jirones de mi ropa, grité hasta que mi garganta sangró. El barco se acercó tanto que pude ver las figuras de los marineros en la cubierta. Me habían visto. Estaba seguro. Uno de ellos levantó la mano. Me saludó. Un saludo casual, distraído, como si yo fuera un turista en un paseo de domingo. Y entonces el barco continuó su marcha. No redujo la velocidad. No cambió de rumbo. Siguió su camino, imperturbable, hasta convertirse de nuevo en un punto en el horizonte y desaparecer. Me dejó atrás. Me derrumbé en el fondo de la barca, roto. Fue el golpe más cruel. No era la tormenta,
No era el hambre, era la indiferencia del mundo, la brutal confirmación de que yo era invisible, de que mi lucha no existía para nadie más. Después de eso, me rendí, no a la muerte, sino a la esperanza. Dejé de buscar barcos, dejé de esperar. Mi vida se convirtió en un ritual mecánico: cazar, comer, beber, dormir. Me escondía en mi caja de hielo durante el día para escapar del sol y tiritaba en ella durante la noche. El tiempo se volvió irrelevante. Solo era yo, mi barca y un océano que me había condenado a una existencia suspendida entre la vida y la nada. Y entonces, una mañana, después de mi 14ª luna llena en solitario, un olor diferente llegó con la brisa. No era el olor a sal, ni a pescado podrido. Era un olor dulce, terroso, el olor de la vegetación. Vi pájaros, pero no las aves marinas a las que estaba acostumbrado. Eran pájaros pequeños, de tierra. Levanté la vista hacia el horizonte y la vi, una línea verde y borrosa. Al principio, me negué a creer. Mi mente me había tendido demasiadas trampas. Pero la línea no desapareció, se hizo más nítida. Eran árboles, palmeras, tierra. Una energía que no sabía que aún poseía recorrió mi cuerpo. Me arrojé al agua, intentando nadar hacia ella, pero mis piernas hinchadas y débiles se negaron a obedecer. Volví a la barca exhausto y dejé que la corriente, mi carcelera durante tanto tiempo, se convirtiera en mi salvadora. A medida que me acercaba, vi las olas rompiendo sobre un arrecife de coral, la última barrera entre mi infierno y la salvación. La barca fue levantada y volcada con una violencia final. Caí al agua, rodé, y mis pies tocaron algo que no había sentido en 438 días. Arena, arena sólida. Me arrastré fuera del agua, me aferré a la playa, la besé, lloré y me desmayé bajo la sombra de una palmera. Había llegado a una pequeña isla del atolón de Ebon, en las Islas Marshall. Al día siguiente, vi una casa a lo lejos. Grité. Una pareja salió y me miró como si hubieran visto a un espectro. Yo era un salvaje cubierto de pelo, semidesnudo. No entendían mis palabras, pero entendieron mi historia en mis ojos. Me dieron agua, me dieron ropa. Había regresado al mundo de los hombres. O eso creía yo. Mi rescate fue el comienzo de mi juicio. La noticia de mi odisea dio la vuelta al mundo, pero no como un milagro de resistencia, sino como un espectáculo de circo lleno de dudas. 14 meses, un hombre solo. Era demasiado increíble para ser verdad. Los periodistas, los médicos, las autoridades, todos me miraban con un escepticismo frío. Mi estado de salud, relativamente bueno para alguien que había pasado por tanto, se convirtió en la principal prueba en mi contra. ¿Por qué no está esquelético?, se preguntaban. La pregunta que nadie se atrevía a pronunciar, pero que flotaba en cada habitación, era mucho más oscura. ¿Me había comido a mi compañero? La sospecha me siguió como una sombra, más fría que cualquier noche en el Pacífico. Me sometieron a interrogatorios interminables, a pruebas médicas. Mi historia fue validada por oceanógrafos que confirmaron la ruta de las corrientes. Pasé por un detector de mentiras que concluyó que decía la verdad. Cumplí mi promesa y encontré a la madre de Ezequiel. Le conté los últimos días de su hijo, su fe, su paz final. Pero para muchos, nada de eso importaba. Siempre seré el hombre del cuento fantástico, el náufrago de la historia inverosímil. Sobreviví al océano, luché contra mi propia locura y vencí a la muerte cientos de veces. Pero descubrí que la batalla más difícil no es contra la naturaleza, sino contra la desconfianza de los hombres. El océano me perdonó la vida, pero la civilización a su manera me condenó para siempre. La odisea de José Alvarenga es el récord de supervivencia en el mar, pero también una historia de profunda injusticia. ¿Y tú, crees en su increíble relato? Deja tu opinión en los comentarios.
Si esta historia te ha impactado, no olvides darle me gusta y compartirla.